Buenos días, estamos con una nueva estrategia en el broker IQ Option. En primer lugar, como digo en todos mis videos, si aún no has bajado el libro más valioso del trading, lo puedes hacer ahora mismo desde una anotación desde este video. Ese libro contiene las claves esenciales para ser un trader rentable. Por lo tanto, no tiene sentido que pongas tu dinero en estos mercados si no has leído ese libro primero. Así que si no lo has hecho, lo puedes hacer ahora mismo. Como segunda explicación, como siempre dejo claro, yo explico muchísimas estrategias en mi canal. No quiere decir que alguna de ellas sea mejor o peor, simplemente que cada una se adapta a los diferentes estilos de trading de cada una de las personas que visitan el canal. Es por eso que si bien acepto críticas constructivas, no estoy diciendo nunca que una estrategia sea mejor que la otra ni que dé resultados seguros, porque ya sabemos que en estos mercados nada es 100% seguro. Son mercados de alto riesgo y se deben abordar con dinero que uno está decidido a perder. No nos olvidemos que las opciones binarias, como cualquier mercado, en definitiva son una apuesta y por lo tanto hay que saber apostar en los momentos en donde tenemos más probabilidades de ganar. Pero la cuestión es una cuestión de probabilidades, no es una cuestión de certezas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de una estrategia que llevo a cabo en el broker IQ Option. Es una estrategia que vi por YouTube y me pareció interesante, por eso la quiero compartir. La estrategia la llevo a cabo en el time frame de 30 segundos, por eso lo hago en IQ Option, porque tiene muy buenas gráficas y muy buenas cotizaciones de estos time frame. Y además, porque permite una cuenta demo de práctica de $1000 que se puede usar ilimitadamente sin ningún requisito de depósito. Cuando esta cuenta de práctica la consumo, supongamos que practicando pierdo el capital, con un clic aquí la puedo cargar de nuevo y tener $1000 nuevamente. Esto se puede hacer de forma ilimitada dentro de IQ Option. Por eso es otra de las cosas que me gustan de este broker. Otra cosa que me gusta es que se puede abrir una cuenta real con un depósito mínimo desde $10 o 10 euros. Eso es muy importante para personas que recién empiezan y no quieren arriesgar demasiado capital. Otro aspecto importante es que permite operaciones desde $1 o 1 euro. Yo estoy aquí en mi cuenta demo haciendo de $100 o euros porque es más o menos la cantidad por trade que yo puedo darme el lujo de perder. Pero no nos olvidemos que podemos hacer operaciones desde 1 euro o $1. Eso es muy importante también. Muy bien, ¿en qué consiste la estrategia? La estrategia lleva 4 indicadores. 2 medias móviles exponenciales, otra media móvil y el indicador asombroso o Awesome Oscillator. Es un oscilador. Entonces, con esos 4 indicadores en pantalla, nosotros vamos a tomar decisiones para entrar en una opción. Call o sube, o put o baja. Cómo utilice cada quien esta estrategia es cuestión de cada uno. No hay una ciencia exacta para definir cuál es el mejor tiempo de expiración ni cuál es el mejor momento de la entrada. Muchas personas en los comentarios muchas veces dicen es una estrategia perdedora. Y eso lo han dicho con muchas estrategias o con otras estrategias. Y eso es simplemente que a esa persona quizás no le ha funcionado. Yo le puedo dar una misma estrategia a 10 personas diferentes y las 10 personas van a tener resultados diferentes. Porque cada quien la va a emplear de manera diferente. Uno puede limitarse a entrar solamente cuando la estrategia nos da la señal y actuar como un robot. Es decir, cuando la estrategia da la señal, yo entro. Y otras personas pueden, una vez que la estrategia da la señal, esperar otras consideraciones, como por ejemplo rebotes en soportes o resistencias, darse cuenta si la tendencia está cambiando, esperar un retroceso o un pullback. La cuestión de contextualizar depende de cada uno de nosotros. Y eso no es algo que se pueda explicar a ciencia cierta y con una regla totalmente automatizada.
Es una cuestión de observación y de ver los resultados que tiene cada quien dependiendo del timing que utiliza para la estrategia. Vamos a hacer un ejemplo. Esta estrategia ya está dando una señal. La señal, es más, está por dar una señal, todavía no la ha dado. La señal de esta estrategia es cuando esta línea amarilla cruza a las dos medias móviles exponenciales para arriba, hay que entrar en una opción call o sube. Y cuando la cruza para abajo, a las dos medias exponenciales móviles que están aquí en color rojo, hay que entrar en una opción put o una opción a la baja. Pero no solamente el cruce da la señal. La señal se da con el cruce y con el cambio de negativo a positivo del indicador Awesome Oscillator. Por ejemplo, aquí hay un cruce al alza y tenemos que esperar de que el indicador asombroso pase de estar negativo a positivo. Aquí está la línea del cero, como la pueden ver, y pueden ver cómo claramente pasa de negativo a positivo, y ahí se puede hacer la entrada. Lo mismo en una opción put. Viene el cruce aquí, pero el indicador todavía está aquí arriba, y cuando pasa a negativo, ahí se puede hacer la entrada. Como digo siempre, esto es totalmente, digamos, dependiente de cómo lo utilice cada uno. Bien, muchos entran con la vela en movimiento, muchos esperan el cierre de la vela. No hay una receta exacta. Cada quien tiene un timing diferente, una psicología diferente para operar. Hay personas que, por ejemplo, dicen haber tenido un 75% de éxito con esta estrategia. Yo he entrado 3 veces esta mañana y las 3 veces he acertado, pero eso no quiere decir que tiene un 100% de acierto, porque también está de por medio mi timing. Por ejemplo, yo no entro exactamente cuando la señal se da. Yo entro generalmente dependiendo de cómo veo la gráfica, si, por ejemplo, hay una fuerte tendencia alcista, como pasó acá. Muchas veces me la pienso si voy a entrar en contratendencia, trato de entrar en favor de la tendencia general. Eso es algo que yo pienso, pero a veces lo hago y a veces no lo hago. Bien, también a veces espero un pullback, no entro solamente en el rompimiento ni cuando cambia de sentido, espero un pullback. Bien, dependiendo de la fuerza de la vela hay un montón de cosas, por eso es que no lo puedo parametrizar. Espero la señal y ahí tomo decisiones. Y eso, cada quien debe tener su propia receta para sentirse lo más cómodo posible. Por eso es que rechazo un poco los comentarios que me digan esta estrategia es una estrategia que no sirve. No, toda estrategia hay que practicarla, analizarla en demo y llegar a una conclusión de cuál es la mejor configuración para cada uno. Eso quiero que quede muy claro. Por ejemplo, yo la estoy probando con 2 minutos de expiración y también la voy a probar con 1 minuto de expiración. Estamos por recibir una señal. El cruce amarillo ya se está dando y el indicador asombroso todavía está por encima de cero. Entonces digamos que para mí el sistema todavía no ha dado la señal. Cuando pase por debajo ya la señal es válida. Por de momento estamos todavía por encima de cero. El cruce fue efectivo, hay una tendencia alcista que se rompió, que salió de una zona de congestión, o sea que es probable que uno pueda entrar a la baja. Pero todavía el indicador oscillator está por ahí, el indicador oscillator ya está por debajo de cero, entonces podríamos entrar. En mi caso, generalmente soy partidario de esperar un pequeño pullback, a ver si tengo una mejor entrada, como por ejemplo está pasando ahora. Vemos que el pullback es efectivo y ahí me decido entrar. En este caso hice una expiración bastante corta. La expiración, digamos, estamos con una expiración de 1 minuto. Generalmente lo estaba probando con 2 minutos, pero para el ejemplo voy a utilizar una expiración de 1 minuto. Bien. ¿Vieron lo que hice yo? Hice un pullback y vi que rebotó y lo tomé como válido. Bien. Ahí está el precio dando vueltas
y vamos a esperar qué pasa de aquí hasta la expiración. Se puede ganar o se puede perder, eso no implica que la estrategia sea mala o buena. Es una cuestión de que cada uno la va a utilizar de la forma que le vea más rentabilidad o que le sea más cómodo según su psicología y su forma de operar. Bueno, en este caso no gané ni perdí, quedé empatado. Por pocos segundos podría haber ganado, porque fíjense que un segundo después bajó y podría haber ganado. Nadie tiene la varita mágica de decir, una vez que pasa esto, el precio va a bajar. Y sobre todo, una de las cosas más importantes de las opciones binarias es que uno no sabe cuándo va a suceder eso. Si va a suceder en los 30 segundos siguientes, en el minuto siguiente. Uno lo hace por observación. Fíjense aquí, ni bien cruzó, se fue para arriba, con mucha fuerza. Entonces, ahora vamos a esperar una entrada al alza para ver si tenemos éxito con esa entrada. En esta entrada que hice, no gané ni perdí, salí empatado. ¿Bien? Bueno, aquí estamos con otra señal de entrada. Fíjense, esta sí fue un cruce fuerte y el indicador asombroso pasó a positivo. Yo lo hubiese tomado en este pullback, pero vamos a ver si hace otro pullback para poder tomarla. Tenemos una expiración de 2 minutos casi. Vamos a ver si hace... Perdón, tenemos 1 minuto de expiración, así que le vamos a poner una expiración un poco más larga. Y vamos a esperar a ver si hace otro pullback para poder entrar. En este momento el precio se quedó frenado y vamos a entrar en otro rebote. Bueno, ahí se nos fue la posibilidad de entrada. A ver si tenemos una posibilidad de entrar. Ahora. Ahora podemos hacer nuestra entrada. Como se fijan, eso es lo que yo hablaba de contextualizar un trade. Aquí tenemos el cruce de la línea amarilla sobre las dos medias exponenciales y el indicador asombroso pasó de 0 a positivo. Tendríamos que haber entrado en un pullback aquí, por esta zona, pero se nos escapó. Entonces esperamos otro retroceso, bien, e intentamos entrar ahora. Vamos a esperar que termine la expiración. El riesgo de este trade que tomamos básicamente radica en que quizás nos perdimos la primera entrada, bien, que hubiese sido a un mejor precio. Pero bueno, de todas formas, igual está siendo positivo. Muy bien, no fue muy holgada la ganancia, pero suficiente para ganar el trade. Digamos, no fue por mucha diferencia de precio, pero hubiésemos ganado lo mismo con este movimiento que si se hubiese movido muchísimos pips. Así que volvemos a reanalizar la entrada. Hubo un cruce al alza de la línea amarilla a las dos medias exponenciales, fuerte, muy fuerte. Hay que tener cuidado con eso, porque generalmente cuando esto también forma parte de la contextualización. Si yo actuara como un robot, ya aquí tendría que haber entrado, digamos, cuando el indicador asombroso pasa a positivo, tendría que haber visto el cruce, el indicador asombroso en positivo y entrado, y hubiese ganado. Pero si estamos operando con nuestro criterio, yo generalmente cuando es una vela muy grande así, siempre,
Más allá de que casi siempre espero los rebotes o pullbacks, porque me da muchísimo más resultado esperando un rebote sobre la línea amarilla o un pequeño pullback simplemente, no necesariamente que rebote sobre la línea amarilla. Un pequeño pullback ya me da más seguridad para entrar. Bien, ¿por qué? Porque después de un movimiento así generalmente viene un retroceso y puede llegar a subir de nuevo. Fíjense que el precio se fue claramente hacia arriba ahora y que la expiración estuvo adecuada. Bien, entonces no voy a casarme con una expiración solamente. Hay quien le puede ir bien una expiración de 1 minuto, o hay quien le puede ir bien con una expiración de 2 minutos, hay quien le puede ir bien con una expiración de 5. Para mí ya 5 es demasiado. Yo lo máximo de expiración que utilizaría para este sistema serían 2 minutos. Bueno, ahora nos queda simplemente ver cómo construir esta plantilla para que puedan utilizar esta estrategia. En primer lugar, partimos de la gráfica de velas japonesas, eligiendo acá velas. Bien, este es la primera selección, tipo de gráfico de velas. Time frame de 30 segundos, en opciones turbo. Y después empezamos a agregar los indicadores desde aquí. El primer indicador que agrego es una media, una MA. Fíjense lo que hice, fui acá a indicadores, elijo MA y elijo un tipo de media EMA, que es esta aquí que está tapada por el botón naranja, pero aquí tienen que ir a donde dice EMA. Ahí la agregaron y le ponen 25. Lo dejan en color rojo y le ponen un poco más de grosor. Ahí está la primera. La segunda, vamos otra vez a indicadores, MA, ya queda elegido EMA, y vamos a poner 18, color rojo y un poco más grueso. Ahí tenemos las dos primeras medias móviles. La tercera media móvil que se agrega es una MA también, pero de otro tipo, WMA. Y el periodo es 7. Le vamos a poner un color amarillo para diferenciarla y le vamos a poner más grueso. Ahí tenemos las tres medias móviles. Y por último se agregan indicadores el oscilador asombroso o Awesome Oscillator. Periodo, también se pone periodo 34, el primer periodo es 34 y el segundo periodo es 5. Y con eso quedaría configurado el indicador. Le damos a aplicar y ahí aparece el indicador por debajo. Quiero pedir disculpas porque con el indicador asombroso creo que me equivoqué. No es 34.5 sino 35.4. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Muy sencillo. Vamos aquí a donde dice editar, en esta tuerca que está aquí. Le damos editar y le cambiamos el periodo que sería 35.1 y 4 el otro. Y le damos a aplicar. Y ahí tenemos la plantilla absolutamente completa. Bien. En este momento no tenemos señal. Voy a seguir grabando algunos videos con esta estrategia. Pero ustedes vieron que una empatada y una ganada. O sea que la estrategia funciona bien. No es la mejor estrategia, ni siquiera hay una estrategia mejor. Pero es una buena estrategia que utilizándola con criterio y adaptándola al trading de cada uno, tranquilamente podemos obtener excelentes resultados. Así que los animo a que se abran una cuenta de Moniku Option y practiquen esta estrategia.